Bienvenidos y bienvenidas a Theology Podcast, un espacio para pensar en el país que somos, en el que fuimos y en el que todavía queremos ser. Este episodio busca entrelazar tres hilos que nos definen como nación: la política y las problemáticas de paz, la justicia transicional y la comisión de la verdad. Son temas distintos, sí, pero todos apuntan a lo mismo, a entender cómo construimos paz en medio del dolor, la desigualdad y la memoria. Colombia ha hablado mucho de paz, pero pocas veces ha escuchado su propio eco. Nos cuesta reconocer lo que hicimos, lo que permitimos y lo que callamos. Por eso, hoy queremos hablar desde la reflexión y desde la opinión, pero también desde el deseo de entender y transformar. Porque si algo está claro, es que la paz no es un acuerdo político, sino una tarea colectiva que apenas comienza. Entonces empecemos por el principio: política y problemáticas de paz. Hablar de paz en Colombia es hablar de política. Durante décadas el país convirtió la guerra en paisaje. Mientras unos morían en los campos, otros seguían con sus vidas en las ciudades como si fueran dos países distintos que apenas compartían el mismo nombre. Esa desconexión, esa indiferencia, fue también una forma de violencia. La guerra se sostuvo por decisiones políticas, por omisiones, por intereses económicos, por miedo o por cálculo electoral. Y aunque hubo procesos de paz valientes como el de La Habana, la política ha seguido jugando un tema de la paz como si fuera una bandera partidista. Cada gobierno no llega a redefinir lo que significa ser la paz y así el país nunca termina de avanzar. Yo pienso que el gran error de Colombia es creer que la paz depende de un gobierno, cuando en realidad debería ser una política de Estado, inamovible, como la educación o la salud. La paz no puede depender del color del partido. Además, seguimos confundiendo la paz con la ausencia de guerra. Pero paz no es solo que no haya fusiles, es que haya presencia del Estado, justicia social, tierra, trabajo y dignidad. Hoy muchas regiones firmaron la paz en los papeles, pero siguen viviendo bajo el miedo. Los líderes sociales siguen siendo asesinados, los campesinos desplazados y los jóvenes reclutados por grupos armados. Eso demuestra que la paz firmada no se ha vuelto paz vivida, y mientras la política siga siendo un juego de poder y no una herramienta de transformación, la paz seguirá siendo una promesa. Creo que nuestra generación tiene el reto de cambiar esa idea. No basta con repetir paz total, hay que preguntarse: ¿paz para quién? ¿Paz desde dónde y con qué condiciones? Porque la paz verdadera no se decreta, se construye desde la igualdad, desde el respeto y desde una política que escuche más y prometa menos. La justicia transicional. La justicia transicional es la respuesta que un país crea cuando el dolor se vuelve tan grande que la justicia normal ya no basta. Cuando una sociedad ha vivido décadas de guerra, violaciones de derechos humanos y miles de víctimas, no puede limitarse a castigar, necesita entender, reparar y transformar. Por eso, la justicia transicional no busca solo la cárcel, sino verdad, reparación y la no repetición de los hechos. Es un modelo que combina distintos mecanismos. Por ejemplo, en Colombia tenemos la JEP, que investiga los crímenes más graves del conflicto y ofrece sanciones restaurativas a quienes confiesen la verdad completa. También tenemos la Comisión de la Verdad, que busca esclarecer los patrones y causas de la violencia. Y por último, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que intenta reconstruir las historias que el conflicto quiso borrar. A diferencia de la justicia ordinaria, que se centra en el delito individual, la transicional se centra en la reconstrucción colectiva del tejido social. Reconoce que la guerra no fue un hecho aislado, sino un fenómeno estructural donde fallaron las instituciones, la política y en parte la sociedad misma. Muchos critican este modelo porque creen que es sinónimo de impunidad, pero no lo es. La justicia transicional no perdona gratis. Exige verdad, exige reparación, exige compromisos reales con las víctimas. La diferencia es que buscan construir una justicia que sirva a la paz, no a la venganza. Yo pienso que este tipo de justicia nos da una lección ética. Nos enseña que castigar no siempre es sanar, que la verdadera justicia está en reconocer el daño, en devolverle la dignidad a quien la perdió y en garantizar en que nunca vuelva a suceder. La guerra nos deshumanizó. La justicia transicional, en cambio, nos obliga a recuperar la empatía, nos obliga a mirar al otro, incluso al victimario, y entender que sin verdad, sin memoria y sin perdón, el conflicto se repite disfrazadamente. En el fondo, este modelo nos invita a repensar y a replantear la justicia como un espacio para reconstruir relaciones, no solo para imponer castigos,
Y esa es, quizás, la mayor transformación que necesita Colombia en este momento. Siguiendo con lo que comentó mi compañero Camilo sobre la justicia transicional, voy a enfocarme en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que fue sin duda uno de los esfuerzos más profundos que ha hecho Colombia para comprender su propia historia. Se creó mediante el Acto Legislativo 01/2017 y el Decreto 588/2017. Durante 3 años se escuchó a más de 30.000 testimonios, realizando miles de encuentros en el país y en el exterior. Y como resultado se obtuvo el informe de la Comisión de la Verdad, el cual sigue en 11 tomos, donde cada uno se enfoca en diferentes problemáticas, enfocándose en la población colombiana y en sus minorías. Este informe no solo habla de víctimas y victimarios, sino de las causas estructurales que nos llevan al conflicto. Su tarea no era castigar, sino explicar, reconocer y tener una verdad ciudadana. Mostrar cómo distintos actores como Estado, guerrillas, paramilitares, empresarios y medios contribuyeron a sostener la violencia. Lo más poderoso del trabajo de la comisión no es su documento final, sino su mensaje, que la verdad no es propiedad de nadie, es un bien público, y que una sociedad que no se atreve a mirar su pasado está condenada a repetirlo. A mí me impacta pensar que después de tanto dolor, lo más difícil sigue siendo reconocernos. Aceptar que la guerra no fue de buenos y malos, sino de seres humanos que tomaron decisiones terribles en un contexto de desigualdad, exclusión y pobreza. Yo, como estudiante de economía, quise ver cómo esa conversación toca directamente este campo y llegué a la conclusión de las causas del conflicto no fueron solo políticas o militares, sino también económicas. La concentración de tierra, la falta de oportunidades, la ausencia del Estado en regiones rurales y la desigualdad de distribución de recursos generaron condiciones para que surgieran y perpetuara la violencia. Donde la Comisión lo deja claro, sin justicia económica, no hay justicia social, sin justicia social no hay paz duradera. No se trata de modelos o cifras, sino de comprender cómo las decisiones económicas afectan la vida de millones. La paz también se vive en inversión social, en empleo digno, en educación, en acceso a servicios básicos. La verdad económica del país es parte de la verdad histórica, revela quién tuvo oportunidades y quién fue dejado atrás. La comisión nos invita a leer, debatir, pero sobre todo a escuchar. Escuchar a las víctimas, a los desplazados, a los campesinos que perdieron todo por decisiones económicas injustas. Porque la verdad no sana por decreto, sana cuando se convierte en acción, en política pública, en equidad real. El legado del informe no está solo en sus páginas, sino en lo que propone. Una Colombia capaz de comprender su historia, un país que entienda que la paz no se construye desde el silencio, sino desde la memoria activa. El informe dejó recomendaciones claras para formar la justicia. Fortalece la cohesión, democratiza la tierra y asegurar que la economía sirva al bienestar y no a la construcción y no a la concentración del poder. Ese es su legado más grande, convertir el dolor en propuestas y la memoria en transformación. Pero mantener vivo ese legado no es tarea fácil. Enfrentamos varios retos, como evitar que la indiferencia borre el trabajo de la comisión, también que las recomendaciones se traduzcan en políticas reales, también educar a las nuevas generaciones en memoria, en empatía y lograr que la verdad siga siendo incómoda, porque es una verdad que incómoda puede llegar a transformar. Yo creo que el informe es más que un cierre, es una hoja de ruta económica y social, una oportunidad para repensar el desarrollo del país, no solo en términos de crecimiento, sino de dignidad. Que la economía sirva para reparar, no para excluir. Y el mayor reto ahora es que todo ese conocimiento no se quede guardado, que los colegios, universidades y medios lo usen, lo discutan y lo transformen. Solo así, la verdad será viva y transformadora y no solo parte del pasado. Después de escuchar todo esto, queda claro que la paz no es un discurso, es una práctica diaria, que la justicia no se trata solo de leyes sino de humanidad, y que la verdad no se hereda, se construye y se defiende. Tejer verdades significa unir la memoria con el presente, convertir el dolor en reflexión y la reflexión en acción, porque la historia de Colombia no está escrita en piedra, la seguimos escribiendo cada día con nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestra empatía. Yo creo que el verdadero fin de la guerra no será cuando se acaben los grupos armados, sino cuando dejemos de justificar el odio y empecemos a reconocernos como todos iguales. Este fue un espacio para recordar que la verdad es un derecho, la justicia un compromiso y la paz una tarea que nos toca a todos.